Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Esta mañana, este mediodía, hemos tenido la noticia de que el Tribunal Supremo enviaba a la cárcel a Santos Cerdán. Imagino que la mayoría de ustedes conocen a Santos Cerdán, pero para los que no, estamos hablando del que hasta hace apenas 15 días era el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, es decir, el número 2, una persona que de alguna manera presume, y el propio Pedro Sánchez presumía, de haber sido el equipo que le había permitido auparse a la Secretaría General. Ese cuarteto eran Pedro Sánchez, Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Como todos ustedes saben, en meses anteriores Ábalos tuvo que ser dimitido porque se sabía que iban a salir datos que le incriminaban en una supuesta trama de corrupción. Lo mismo que Koldo, que era la persona de confianza de Ábalos, pero que luego, por lo que se ha ido publicando, era realmente una persona que quien la había introducido en el Partido Socialista era Santos Cerdán. Y finalmente Santos Cerdán, a quien Pedro Sánchez nombró secretario de organización del Partido Socialista, es decir, el número 2, tras cesar en ese puesto a Ábalos, pues aparecieron un informe de la UCO, en la que realmente pues aparecían serias evidencias, graves evidencias de que podía estar inmerso en causas de corrupción. Hoy, cuando he ido a declarar ante el Tribunal Supremo, después de escuchar su declaración, ha decidido enviarle directamente a la cárcel. Uno no puede predecir cómo acabarán todos estos procedimientos judiciales que se han iniciado sobre la corrupción de miembros de alto nivel dentro del Partido Socialista Obrero Español y dentro del Gobierno de España. Uno dice que no sabe cómo acabarán porque somos conscientes del intento que quiere hacer el gobierno Sánchez de controlar la justicia. Y cuando un gobierno acaba controlando la justicia, pues uno puede poner en duda realmente su confianza en que la justicia sirva para impartir justicia. Pedro Sánchez, en sus 7 años al frente del gobierno, uno de sus, vectores claros a nivel político ha sido controlar la justicia. No ha querido despolitizar la elección del Consejo General del Poder Judicial. Como no lo controlaba, promulgó una ley para impedirle realizar cualquier función. Ha controlado de una manera partidista hasta el punto de que en el Tribunal Constitucional actualmente hay 3 miembros que han formado parte de gobiernos socialistas, lo cual claramente supone una vinculación directa con el Partido Socialista, y por tanto lo ha politizado de forma total y absoluta. Y no solo politizado, sino puesto al servicio de los fines del gobierno y del Partido Socialista. Como a pesar de todo este avance en el control del Poder Judicial, sienten que todavía no lo controlan, quieren promulgar varias leyes con el fin de tomar el control absoluto del Poder Judicial. Se anunciaba una ley que fundamentalmente lo que prevé es modificar la instrucción
de las causas que venían siendo realizadas en España por jueces instructores que luego no son los que juzgan el caso, y lo quieren llevar a la Fiscalía, argumentando que así es como se hace en el resto de Europa. Lo que no nos dicen es que en el resto de Europa la Fiscalía no depende del gobierno. Y no hay que olvidar que en España el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno y que la función fiscal es una función jerárquica y que por tanto los fiscales tienen que obedecer a sus superiores en cuanto a las tomas de decisiones que deben llevar en los juicios. Por tanto, si en España se traslada la instrucción de los casos a la Fiscalía, lo que estamos diciendo es que va a ser el gobierno quien controle qué delitos se denuncian y cuáles no. Por tanto, tendrá un control absoluto de las causas judiciales. Junto a eso, el gobierno, una vez más, tal y como hizo ya en su momento Felipe González, los gobiernos de Felipe González, quiere modificar el acceso, una vez más, a la carrera judicial y proponiendo vías de entrada alternativas a la oposición, que exige un estudio, un rigor y un esfuerzo. ¿Por qué? Porque de esa manera puede permitirse el cambiar la configuración que tiene a día de hoy la judicatura y poder proponer personas afines al partido gobernante. Se anuncian, parece ser, otras 3 leyes, pero todavía pues, no se conoce un poco qué contenido van a tener, pero cuyo objetivo es el mismo, controlar la justicia. Por todo ello les digo que es difícil vaticinar, a pesar de las pruebas contundentes que parece haber encontrado la UCO del entramado de corrupción que dirigían Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, no olvidemos, personas de confianza de Pedro Sánchez, e incluso que empiezan a aparecer indicios que podrían apuntar a que toda esta trama de corrupción no era solo una trama de enriquecimiento personal de ellos, sino que parece que hay indicios que empiezan a apuntar a una posible financiación irregular del Partido Socialista. ¿Por qué empiezo con este tema? Porque me parece que todo lo que viene sucediendo estos últimos tiempos en el ámbito judicial, y que me parece que quizá la gota que colma el vaso es que el secretario, hasta hace 15 días de organización del Partido Socialista Obrero Español, haya entrado en la cárcel, nos indica el nivel de corrupción y de degradación que ha alcanzado el gobierno actual y el partido del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español. Y creo que es importante que tomemos nota, porque si venimos, no sé si la palabra es denunciar o constatar en este programa, que percibimos una clara degradación de la vida en España, cuando uno percibe el día a día de la sociedad española, uno se da cuenta que somos un país que está en pleno proceso de decadencia, y son muchos los ejemplos que podríamos decir. Hoy en día es prácticamente imposible comunicarse con determinadas administraciones públicas. Todo es vía online y no hay manera muchas veces de llevar a cabo los procedimientos. Por ejemplo, pedir una cita en la Seguridad Social es algo prácticamente imposible. Hacienda funciona mejor, pero no se olviden de que Hacienda es el brazo extractor de recursos del Estado y ese siempre funciona bien. Pero lo que muchos españoles sufren es una auténtica persecución fiscal en la que los inspectores o en las inspecciones sufren verdaderos abusos y una sensación grande de indefensión. Pero es que si nos vamos al funcionamiento de Renfe, hasta hace pocos años una empresa modélica, cada vez son más los problemas de funcionamiento, no solo de los cercanías, sino también de la larga distancia. Pero si es que uno acude y viaja por España, ve que las carreteras cada vez están en peor estado de mantenimiento. Y como eso podríamos ir poniendo ejemplos y ejemplos. El último es, todavía hay muchas familias que no han recibido ayudas por los terremotos de Lorca, por la erupción del volcán en La Palma, y qué decirles por la gota fría de Valencia. Pero este es el país en el que estamos viviendo.
Un país que poco a poco va perdiendo su pulso, su fuerza. Un país, leía esta mañana las noticias, en que, por ejemplo, el empleo en el hogar ha caído en 71.000 personas en los últimos 7 años, todo en gran medida fruto del empeño del gobierno de subir el salario mínimo interprofesional, que alguien podrá decir, bueno, esto dignifica a los trabajadores, sin duda, pero eso, por ejemplo, hace que para muchas familias sea inviable tener una persona que les pueda ayudar, y eso provoca que muchas personas dejan de tener empleo, y lo mismo está sufriendo el campo. Cuando uno toma medidas, uno tiene que ser consciente de la realidad que hay en esa nación, no de los desideratum. Y hoy, desgraciadamente, como en España el salario medio es muy bajo, comparado con otras naciones de Europa, pues eso provoca que las familias no pueden soportar los costes que supone hoy el contrato de empleados del hogar. Y eso supone menos empleo, más dificultades para las familias y que muchas personas, fundamentalmente inmigrantes, tengan dificultades para encontrar el sustento. Y como eso podríamos seguir poniendo datos. La realidad es que España es un país en proceso de decadencia. Proceso de decadencia social y moral, en proceso de decadencia económico y en proceso de decadencia política. Porque lo que estamos viviendo estos meses con Pedro Sánchez y todos sus ayudantes es la muestra de que los políticos no buscan el bien común, de que la política hoy se ha convertido en un medio de enriquecimiento personal de aquellos que la ejercen. Y alguno me dirá, toda generalización es injusta, y estoy de acuerdo. Pero la realidad es que son muchos los escándalos que venimos viendo a lo largo de la historia con el Partido Socialista Obrero Español, como para no decir que realmente es un partido que ha basado su gobierno en políticas de corrupción o en prácticas de corrupción. Podemos ir a Filesa y Malesa, podemos ir a los casos de Juan Guerra, que hoy nos parecen chiste comparado con lo que estamos oyendo de Santos Cerdán y Ábalos, podemos ir a los ERE de Andalucía, y sí, algunos dirán, también el Partido Popular tiene casos de corrupción, pero creo que es justo reconocer que no son tan generalizados e inmensos como los del Partido Socialista. Pero no cabe duda que es necesario dar una vuelta a nuestro sistema político y que la partitocracia, que es el sistema que tenemos instaurado a partir de la Constitución de 1978, realmente se está convirtiendo en un problema para la salud de España, de las familias y de los españoles. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que podemos hacer siempre desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia y su magisterio. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes pues que empezábamos con una noticia de actualidad, vamos a decirlo así, puramente política, y es el hecho de que el que hasta hace apenas 15 días era el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, que es tanto como decir el número 2 del Partido Socialista Obrero Español, y por otra parte, hombre de confianza absoluta de Pedro Sánchez, ha entrado en prisión tras declarar como investigado en el Tribunal Supremo. Decíamos que quizá este acontecimiento, esta entrada en la cárcel, es, pues no sabría cómo decirlo, pero la perfecta representación de lo que están siendo estos 7 años de gobierno de Pedro Sánchez, que es básicamente un gobierno que, si por algo se ha caracterizado, es por su falta de respeto al Estado de Derecho, al ordenamiento jurídico. Y obviamente la corrupción, es una de esas formas de comportarse
que pasan por encima del ordenamiento jurídico. En este caso, buscando el enriquecimiento personal y, quién sabe, como si algunos indicios empiezan a apuntar, pues la financiación de los propios partidos. Les decía que me parecía una noticia que de alguna manera reflejaba la necesidad de un cambio en eso. Recientemente la Fundación NEOS, yo creo que en este programa no lo hemos tratado, ha publicado un documento, España al borde del abismo, en el cual hace un análisis de la situación que vive España y pues tenemos que decir que, como no puede ser de otra manera, el diagnóstico es muy preocupante. Diagnóstico que se recoge en el título, España al borde del abismo. Es decir, España en una situación, podríamos decir, prácticamente de vida o muerte. Muchos de ustedes, que son fieles seguidores del programa, saben que a lo largo de estos años, y creo que especialmente con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, hemos denunciado cómo España aceleraba la velocidad de su proceso de decadencia. Saben todos ustedes que nuestro diagnóstico es que desde 1978 España está en un proceso de decadencia continuo. Un proceso de decadencia que afecta a todos los ámbitos de la vida social. El moral, el social, el económico, el político y podríamos decir el nacional. El moral, porque hemos visto cómo auténticas aberraciones contra la ley natural, contra la ética más básica, se han recogido como leyes y podríamos decir, por tanto, como derechos, o se han protegido comportamientos que claramente van contra el bien común y contra el bien individual. Socialmente, porque vemos una sociedad que, frente a la que llegó en los años 70, una sociedad trabajadora, una sociedad que apostaba por la responsabilidad individual y familiar, una sociedad que apostaba por esforzarse por construir una nación mejor y dejar un futuro mejor a sus hijos. Hoy lo que nos encontramos es una sociedad que reniega de la responsabilidad, que reniega del esfuerzo, que simplemente reclama derechos y no quiere escuchar de obligaciones. Una sociedad que económicamente, si cualquiera coge los datos, se ha empobrecido. No quiere decir con eso que se hayan empobrecido todos, ni quiere decir que no haya algunas condiciones de vida materiales mejor que las que hubo. Pero cuando uno calcula la renta per cápita y quita el efecto de la inflación, somos más pobres que, desde luego, desde el 2008 llevamos estancados. Y somos muy poco más ricos que en 1975. Digo, eliminado el efecto de la inflación. Y desde luego hemos desconvergido con Europa. Por tanto, una sociedad que económicamente que se ha desindustrializado, una sociedad que realmente genera empleos de poca calidad y por tanto de poco valor adquisitivo, y por tanto los salarios medios en España no crecen, una sociedad que ha apostado por el suicidio demográfico, una sociedad que políticamente estableció una partitocracia que hoy es una gran gangrena para el desarrollo de España. Son los partidos los que cooptan toda la vida social, económica y política y en su propio beneficio y no en el bien común de los españoles. Una sociedad que a nivel nacional pues, ha perdido cohesión y en la que de alguna manera la unidad de España está permanentemente en entredicho, lo cual afecta también a la pérdida de relevancia en el ámbito internacional. Creo, y no exagero, que este es un diagnóstico razonable de los últimos 40 años de la historia de España. Hombre, en algunas cuestiones pues hay altibajos. Si ustedes quieren que acudamos al ámbito internacional, no cabe duda que con Aznar España recuperó un prestigio internacional importante e incluso pudo pensarse en algún momento que empezaba a ser una nación con peso internacional. Bien es cierto que llegó el 11M y todo aquello se acabó y que el primero que pisoteó gratuitamente ese lugar que había encontrado España en el orden internacional, fruto del trabajo del gobierno Aznar, pues fue Zapatero. Pero me temo que ni en el ámbito moral, ni en el ámbito social, ni en el ámbito económico,
ni en el ámbito político ha habido altibajos. Habrá habido diferentes velocidades de caída en función de uno u otro gobierno, porque incluso cuando hablamos de lo que pudieron ser los años dorados de la economía española, finales de los 90 hasta principios del 2000, es decir, básicamente esos 8 años de José María Aznar, la realidad es que España vivió de un boom inmobiliario, pero no creó industria, no creó servicios de calidad, no creó tecnología, y por otro lado se vivió de una inflación importante del sector público. Por tanto, tampoco desde ese punto de vista, aunque es verdad que en ese periodo los datos económicos mejoraron, digamos que España sufrió la transformación económica que pusiera un cambio de rumbo en lo que era una decadencia. No olvidemos que España, principios de los años 70, era la octava potencia industrial del mundo. Hoy estamos hablando de que estamos por debajo de la 16. Y por tanto, a mí la idea que me gustaba o que quería traer a colación en este programa para compartir con todos ustedes es que, en la línea de lo que plantea ese informe de NEOS, que a todos les recomiendo su lectura, España al borde del abismo, es necesario un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo de 360 grados. Y yo creo que cuando estamos asistiendo de una manera permanente a escándalos en los aledaños del gobierno y en la cúpula del Partido Socialista Obrero Español, la pregunta que nos tenemos que hacer es si es posible esa alternativa. Si es posible esa alternativa. Y en ese sentido, creo que una de las primeras cuestiones que nos deberíamos preguntar es en qué medida, y lo digo como católicos que quieren ser coherentes con la propuesta del Evangelio, realmente tenemos un rechazo a la sociedad que se ha configurado en España. Porque si de alguna manera no sentimos ese rechazo, eso quiere decir que no sentimos la necesidad de un giro de 360 grados. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos el riesgo de empequeñecer el debate político y, por tanto, de empequeñecer el análisis de las reformas que España necesita de verdad para salir de esta tendencia decadente. Y alguien me puede preguntar, bueno, ¿y usted por qué dice esto? Bueno, yo digo esto porque en tanto en cuanto las noticias ahora nos están llenando la cabeza de sucesos de corrupción, podemos acabar comprando la idea de que el problema de España es la corrupción política. Es decir, el hecho de que los políticos aprovechen el poder en su propio beneficio o en el de sus partidos. Y por tanto, podemos acabar cayendo en la trampa de pensar que basta con cambiar los políticos corruptos para que España salga de este camino de decadencia. Y en este sentido, me parecían muy iluminadoras unas declaraciones, bueno, es una manera de llamarlas, ¿no? Un texto que ha publicado Monseñor Argüello en la red X. Yo soy poco usuario de las redes y este comentario me lo he encontrado en Infocatólica, una página de información religiosa. Don Luis Argüello ha publicado el siguiente texto. La corrupción no es un acto, sino una condición, un estado personal y social el que uno se acostumbra a vivir. Hay un fuerte rechazo social de la corrupción política, pero se acepta la antropológica. Separación entre sexo y género,
ruptura entre sexualidad, amor y procreación. Y creo que Monseñor Luis Argüello da en la clave. ¿De verdad somos conscientes? Y si somos conscientes, nos preocupa y nos invita a promover un cambio la corrupción antropológica en la que vive la sociedad española. Ojo, corrupción antropológica que no solo es promovida desde las administraciones, sino que está plasmada en muchas leyes que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Porque claro, cuando yo expreso mi humilde opinión de que es necesario un giro de 360 grados, hablo así porque lo primero que es necesario es corregir la visión antropológica sobre la que se construye nuestra sociedad. Porque a partir de un cambio en esa visión antropológica, necesariamente se producirán cambios en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito nacional. Porque toda la deriva que está sufriendo España en todos estos ámbitos que acabo de citar tiene un origen y es una visión errónea de lo que es el hombre. Cuando Monseñor Argüello habla de corrupción antropológica, lo centra en su texto, en X, en dos aspectos muy concretos. Separación entre sexo y género. Aquí está refiriéndose a la ideología de género. Ruptura entre sexualidad, amor y procreación. Aquí se está refiriendo a la vivencia de la sexualidad, es decir, a la incultura de la muerte. A esa incultura que lo que promueve es el infanticidio a través del aborto o bien la anticoncepción, que lo que promueve o lo que busca son relaciones sexuales estériles. Mejor dicho, no fértiles. Por tanto, está apuntando a la incultura de la muerte y a la ideología de género, que efectivamente son los dos grandes pilares sobre lo que se construye esa nueva sociedad. Dos nuevos pilares que, pues a lo largo de todos estos años que hemos tenido la bendición de poder compartir con ustedes esta hora de radio, hemos ido denunciando cómo iban avanzando en todos los países y en los últimos meses pues hemos podido comentar muchas noticias que nos demuestran que esta ofensiva no es solo en España, sino que es global. Cada país tiene sus ritmos, pero en todos hay un permanente empeño por acrecentar la incultura de la muerte, por imponer el adoctrinamiento LGTB. Pero repito, si de verdad queremos que España pueda empezar a cambiar el rumbo de esta decadencia, no cabe duda que por donde hay que empezar es por la base. Y la pregunta que nos hace don Luis Argüello es directa e interpeladora. ¿Rechazamos la corrupción antropológica en la que vivimos hoy en España? ¿De verdad creemos que la alternativa es construir una nueva antropología? O, por decirlo así, recuperar la verdadera antropología, que no es otra cosa que la antropología natural y que es la antropología que el cristianismo ha promovido siempre. Vamos a hacer una breve pausa para la reflexión y dejamos en el aire esta pregunta.
Pues después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Dejábamos en el aire una pregunta antes de dar paso a la pausa, y era si realmente nos duele la corrupción antropológica en la que vive nuestra sociedad hoy. Y es una pregunta pues, que nos debemos hacer. Y decíamos que era importante porque esa es la base de las demás corrupciones que vive hoy nuestra sociedad. Y es importante porque si de verdad lo que entendemos es que nuestra sociedad
como de alguna manera se puede inferir del texto publicado de Monseñor Argüello, necesita una regeneración antropológica, la pregunta que nos tenemos que hacer es si hay esa alternativa antropológica en los partidos. Y por tanto, deberíamos hacer un análisis de las propuestas políticas de los partidos que en principio parece que son una alternativa al socialismo desde esta óptica antropológica. Porque si únicamente nos quedamos en que el problema de España es que unos corruptos, en este caso Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez todavía no le han sacado nada, pero todo su grupo de confianza está inmerso en tramas de corrupción, incluida su mujer. Está inmerso en procesos judiciales de corrupción. Nos quedaríamos cortos y nos engañaríamos, porque el problema de España no es un problema de corrupción política, sino que la corrupción política existente en buena medida es fruto de la corrupción antropológica y moral en la que vivimos. Y hoy, aunque sé que estas cosas no gustan, me voy a centrar en que nos preguntemos si lo que parece que podría ser la alternativa política del Partido Socialista Obrero Español, que es el Partido Popular, presidido por Alberto Núñez Feijóo, es realmente una alternativa antropológica al modelo de sociedad que ha construido el Partido Socialista Obrero Español, sea con González, sea con Zapatero o sea con Sánchez. Y quizás deberíamos empezar por la semana pasada, creo que fue el martes, cuando el Partido Popular votó junto con el Partido Socialista a favor de reformar el Código Penal de tal forma que se pudieran imponer penas de cárcel a personas profesionales que acompañen a personas que piden ayuda para, si quieren ustedes decir, corregir la vivencia que tienen de la sexualidad en la atracción hacia personas del mismo sexo. Es decir, personas con tendencia homosexual que lo que piden es un acompañamiento para poder vivir esa tendencia o conforme a la visión natural de la sexualidad. Que incluso en esos procesos de acompañamiento hay personas que empiezan a vivir una atracción heterosexual. Entonces resulta que el Partido Popular ha votado a favor, a propuesta del Partido Socialista, de que esas personas que acompañan a personas que piden libremente ser acompañadas porque perciben una insatisfacción en la vida por cómo perciben la sexualidad, que esas personas puedan ir a la cárcel. Pero no solo eso. Esa misma propuesta implicaba que padres que se nieguen a favorecer los deseos de sus hijos de empezar procesos de cambio de sexo también podrán ser multados o incluso perder la patria potestad. Claro, si lo que estamos hablando es de que necesitamos revertir esta corrupción antropológica que señala Monseñor Argüello, es razonable pensar que un partido que vota a favor de que se pueda encarcelar a una persona que atiende a aquellas personas que libremente le piden ayuda para atender el daño o el dolor que les produce su vivencia de la sexualidad, puedan ir a la cárcel. O que padres puedan ir a la cárcel por negarse o perder la patria potestad por negarse a que sus hijos menores entren en tratamientos de cambio de sexo, con lo que supone la hormonación y demás, cuando es algo además que en todos los países que fueron de avanzadilla están prohibiendo, dados los efectos letales que están viendo sobre los niños. ¿Podemos esperar de ese partido que realmente revierta uno de los pilares de la corrupción antropológica que vivimos hoy, que es la ideología de género? Pues es una pregunta que hay que hacerse. Y alguien me podría decir, hombre, este tema que usted me comenta es importante, pero puede ser anecdótico. Bueno, conocemos también las declaraciones de Núñez Feijóo cuando el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido dictaminó prácticamente que en España existía un derecho al aborto tal y como lo había consagrado la reforma de la ley del aborto que hizo el gobierno de Pedro Sánchez. Y dijo que le parecía bien. Y por tanto, eso nos indica que el Partido Popular no está dispuesto a dar ningún paso atrás en la situación legal del aborto hoy en España, que prácticamente es un aborto libre.
Recientemente se publicaba, y además, pues no vamos a decir así, en un medio sospechoso, como era El País, ¿no?, que Alberto Núñez Feijóo quería proponer en la ponencia política, habrá que leerla finalmente, que el Estado pagara o financiara la congelación de óvulos a mujeres para que luego de mayores pudieran tener hijos. Claro, aquí habría que entender bien y habría que profundizar, ¿no? Pero si uno coge simplemente por qué hay que congelar óvulos a las mujeres, pues eso lo han propuesto algunas empresas bajo la excusa de decir, bueno, tú ahora te tienes que dedicar 100% al trabajo, no es momento de tener hijos, pero como se te pasa la edad biológica no te preocupes, nosotros congelamos tus óvulos y luego cuando ya la biología no te permite tener hijos, pero ya te hemos exprimido profesionalmente, entonces te puedes implantar hijos. Claro, esto es diluir lo que es el papel de la maternidad, o sea, hacer disfuncional la maternidad. Esto es ver a la mujer como un mero recurso productivo en la sociedad, y esto además implica lo que es todo el apoyo a las técnicas de fecundación in vitro que muchas veces hemos explicado aquí en este programa, la inmoralidad que suponen. Y bueno, este es un tema menor. Bien. Recientemente conocíamos que fruto de este mes que nosotros hemos reivindicado desde este programa, que es el mes del Sagrado Corazón, pero que algunos denominan de otra manera, la Comunidad de Madrid se ha gastado 200.000 euros en comprar preservativos y lubricantes para las celebraciones del orgullo gay. Como le espetaba Rafael Nieto en un artículo, realmente no hay ningún madrileño que de verdad necesite algún tipo de ayuda para que el gobierno de Ayuso pueda disponer de 200.000 euros para gastar en esto. En esto que además es promover la promiscuidad sexual, es decir, un vicio, no una virtud. Recientemente conocíamos también que el Ayuntamiento de Madrid iba a iluminar una serie de calles con motivo de las celebraciones del orgullo gay. ¿Por qué hay que gastar dinero en festejar eso? Pero la pregunta es la de siempre. ¿Políticos que hacen esto son políticos en los que podemos confiar para acabar con la corrupción antropológica que supone la ideología de género y la incultura de la muerte? Recientemente conocíamos que en Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, se aprobaba dar 1 millón de euros a los sindicatos para que promovieran la ideología LGTBI, la ideología de género. Y en esas mismas Cortes de Castilla y León, el Partido Popular se abstenía, permitiendo la tramitación de una ley de ideología de género y transexualidad promovida o propuesta por el Partido Socialista Obrero Español. ¿De verdad cabe abstenerse en un elemento tan nuclear sobre la concepción antropológica? O sea, ¿cabe no tener opinión sobre si se pueden separar sexo y género? ¿Sobre si la sexualidad se puede vivir de cualquier manera? El único partido que se opuso a esa tramitación en Castilla y León fue Vox. El único partido que se opuso a la modificación del Código Penal que proponía el Partido Socialista Obrero Español, que permite mandar a la cárcel a aquellos que acompañan a personas que piden ayuda, o que permite que padres, por negarse a impulsar el cambio de sexo de sus hijos, puedan perder la patria potestad. El único partido que se opuso en el Parlamento español fue Vox. Recientemente, el alcalde de Málaga, que ha hecho un gran trabajo en Málaga, ha transformado la ciudad, Francisco de la Torre, publicaba una entrevista en la que decía que el Partido Popular tenía que girar al centro izquierda. ¿Cómo afectó esto a la visión antropológica que defendería el Partido Popular? Es una pregunta que nos hacemos todos. Hace poco en Aragón, Vox propuso unas medidas sobre el cheque escolar en guarderías y medidas pro vida. El PP no las apoyó, el Partido Popular. Y creo que si cualquiera de ustedes hace un seguimiento de la vida política y de las decisiones que van tomando los partidos en un lugar y otro, no solo en el Parlamento Nacional, sino en ayuntamientos o en comunidades autónomas, creo que llegaría a una conclusión que hemos expresado muchas veces en este programa.
no hay una verdadera alternativa cultural en el PP respecto del Partido Socialista Obrero Español. Y esto es importante, porque volvemos a la pregunta que nos hace Monseñor Argüello. No es una pregunta, él lanza un comentario, ¿no? Y dice, buena parte de la sociedad española rechaza la corrupción política, pero no la corrupción antropológica. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿dónde estamos? Porque a lo mejor sin darnos cuenta somos de los que rechazamos la corrupción política y pensamos que el único problema de España es eso y que por tanto que con eso basta. Y entonces damos pie o ponemos nuestra confianza en partidos políticos que realmente no van a hacer un cambio antropológico. Por eso digo que creo que lo urgente no debe hacernos desviarnos de lo importante. No cabe duda que es un escándalo toda la corrupción que estamos viendo que sale a flote y de cómo no solo se aprovechan de los puestos en la administración para enriquecerse, sino de cómo malgastan el dinero público de todos los españoles. Pero eso puede hacer que las hojas, como suele decir, no nos dejen ver el bosque. Y que, por tanto, a la hora de ir a ejercer nuestros derechos políticos, no busquemos una solución realmente eficaz a lo que necesita España. Y les animo a que, bueno, es una noticia sencilla y corta, ¿no? Pero creo que es bueno que en Infocatólica busquen este comentario que ha hecho Monseñor Argüello en X porque me parece muy acertado, ¿no? Muy acertado. Y luego, claro, él plantea una cuestión cuando habla de la corrupción, ¿no? Sino que es una condición de vida, ¿no? En la que uno se acostumbra a vivir. Y es verdad. Muchas veces, pues cuando uno va entrando en la corrupción poquito a poco, de alguna manera, pues le va cogiendo el gusto porque esa corrupción le permite enriquecerse y, por tanto, tener una vida más fácil. Pero ese mismo proceso se da también en la corrupción moral o antropológica, que no quiere decir en este caso necesariamente que nosotros hagamos algo inmoral, sino que no nos duele vivir en un ambiente inmoral y que por tanto no hacemos nada por cambiarlo, que es tanto como decir que no nos importa el futuro de los demás, porque quizá pensamos que nosotros, en nuestro ambiente, estamos protegidos. Y en el fondo, eso además de ser una actitud insolidaria, en el sentido de que no nos preocupamos por los demás, es una presunción falsa, porque antes o después nosotros, o nuestros hijos, o nuestros nietos, salen de ese entorno de seguridad. Y entonces lo que se encuentran es la corrupción. Corrupción en la que pueden quedar inmersos o con la que en un momento dado pues se pueden ver en la necesidad de relacionarse. Por eso creo que son momentos de altura de miras. Pero no de altura de miras solo para no querer poner en riesgo lo mío. De altura de miras para poder entender cuál es el reto real al que se enfrenta la sociedad española hoy. Y creo que en este sentido, realmente la reflexión de Monseñor Argüello pone el dedo en la llaga. Pone el dedo en la llaga. Y aquí, pues, dos noticias y con estas acabo, cambio un poco el tercio. Una que me ha llamado mucho la atención y es un párroco en Inglaterra. Recientemente saben todos ustedes que en Inglaterra se ha aprobado la ley de la eutanasia. Y entonces uno de los diputados que votó a favor de la ley de eutanasia quiso ir a comulgar y entonces el párroco le negó la comunión. Un párroco que ya había venido avisando de la inmoralidad que suponía aprobar esta ley y apoyarla, ¿no? Bueno, un párroco que se toma en serio la religión católica, la moral católica y lo que es la Eucaristía, ¿no? Y obviamente, pues a partir de ahí, pues se monta la típica campaña de ataque a este sacerdote, pero este sacerdote hay que rezar por él porque es un sacerdote valiente, que es consciente de la importancia que tiene la corrupción antropológica en una sociedad. Y por eso aquellos que promueven la corrupción antropológica votando leyes contra la ley natural no pueden acercarse a la comunión. Yo creo que hay que darle la enhorabuena a este párroco. Y tenía otra noticia, porque lo hemos comentado recientemente respecto de Inglaterra y Australia, donde hay proyectos de ley donde se está intentando atacar el secreto de confesión, y también hay algo parecido en el estado de Washington. Bueno, y ahí por lo menos pues nos hemos encontrado con la suerte de que Donald Trump, que como saben todos ustedes, pues hemos criticado el papel que está jugando en toda la cuestión de Israel e Irán y de Gaza, pues en este caso ha acertado
y está poniendo los servicios del Estado contra esa ley de secretos que trataría de violar la libertad religiosa de los sacerdotes católicos, obligándoles a, de alguna manera, no guardar el secreto de confesión en el caso de abusos. Bueno, pues hoy no hay tiempo para mucho más. Sí, para agradecerles a todos ustedes su fidelidad y para despedirnos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.